Hola, soy David Cárdenas y vamos a comenzar este curso de metodología de la enseñanza del baloncesto. Voy a compartir la pantalla con vosotros y lo vamos a hacer analizando una primera parte del tema 1 destinada a las bases neurocognitivas para la adquisición y desarrollo de las habilidades deportivas y en concreto pues nos vamos a centrar en definir cuáles son las características de nuestro deporte, dado que muchos de los errores metodológicos que hemos venido cometiendo en los últimos años tienen que ver probablemente con una falta de análisis de cuáles son esas características específicas que lo definen. El baloncesto es un deporte, como sabéis, de equipo, en el que además hay una invasión del campo contrario, al contrario de cómo sucede en los deportes de red, incluidos los de raqueta, ¿verdad? El vóley, el bádminton, deportes en los cuales uno nunca va a poder participar en el espacio del equipo rival. En nuestro deporte, la interacción se produce en un espacio compartido y además se produce bajo unas condiciones reglamentarias de las cuales derivan una dinámica muy particular y una lógica interna que los entrenadores de baloncesto debemos de conocer para luego poder afrontar la necesaria capacidad de desarrollar o diseñar las habilidades que los jugadores tienen que dominar. El baloncesto es un deporte extraordinariamente complejo. Esto es un punto primero muy importante, porque muchas de las cosas que hemos hecho en el entrenamiento fundamentalmente han ido destinadas a mejorar aspectos puramente coordinativos, lo que hemos llamado la técnica individual. Y hemos olvidado que en el baloncesto esa interacción motriz se produce bajo unas circunstancias que son las que vamos a definir ahora mismo. En primer lugar, el baloncesto implica toma de decisiones. Esta probablemente sea la característica más determinante de todas. Es el hecho de que cuando jugamos a baloncesto, cualquiera de las acciones específicas que tantas veces hemos visto entrenar de manera repetitiva, está supeditada a un contexto en el que el nivel de incertidumbre es tremendamente elevado. Nunca sabemos si los oponentes van a actuar de una manera u otra. De hecho, parte de nuestra capacidad para decidir correctamente se va a basar en otra capacidad que será la de anticiparnos, ¿no?, a las intenciones de los rivales. Por tanto, el nivel de incertidumbre que está presente en cualquier momento en la competición debe de ser al menos parcialmente parecido cuando nosotros estamos entrenando. Digo parcialmente porque lógicamente tenemos que reducir los niveles de incertidumbre cuando queremos facilitar la tarea en unas primeras fases de lo que sería la adquisición de las habilidades. El segundo es que el baloncesto, la información que tiene que procesar el individuo cuando está sometido a la práctica es enorme. Hay como jugadores compañeros de equipo, hay jugadores que son rivales y que tratan de neutralizar nuestras acciones en el juego, y esto se hace en un entorno particular, con jugadores que además no están estáticos, sino que se mueven, con lo cual no solo es la cantidad de información, sino la forma en que esa información va cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo tenemos que hablar de que tomar decisiones cuando uno puede invertir el tiempo que estime oportuno para hacerlo puede resultar relativamente sencillo, pero en baloncesto el tiempo para decidir es sumamente reducido. Y es esa presión temporal la que nos obliga a diseñar nuestras tareas o actividades de enseñanza de tal manera que estemos estimulando precisamente la capacidad para analizar toda esa información que nos ofrece el contexto, que mucha de ella la vamos a recibir por vía sensorial del sentido de la vista, pero también hay información de tipo kinestésico, porque el tacto en baloncesto, por ejemplo, en el juego interior es fundamental. Cuando tenemos una orientación distinta a la canasta, estamos de espaldas y recibimos el balón y tenemos que saber dónde tenemos el oponente. Y es el tacto el que nos permite adivinar dónde tenemos ubicado el defensor para poder girar al lado contrario o hacer cualquier otra acción. Por lo tanto, toda esa información de diferente tipo, auditiva cuando los compañeros nos están transmitiendo
alguna consigna en defensa o incluso en ataque, pues todo eso hay que procesarlo en muy poco tiempo. Esto significa que cuando vayamos a hacer nuestras propuestas prácticas, tendremos que tenerlo en consideración para que las tareas tengan algún parecido con lo que es la realidad. Además, en la práctica de baloncesto, no toda la información que un jugador puede recibir es determinante para la toma de decisiones en ese momento particular. Además, en la práctica del baloncesto en competición también hay estímulos distractores. Hemos visto muchas veces cómo los aficionados de los equipos rivales se colocan detrás de la canasta cuando hay tiros libres, haciendo ruido, llamando la atención con las manos, haciendo gestos, con la intención de distraer al lanzador, evitando la concentración y por lo tanto reduciendo las posibilidades de éxito en el tiro. En cualquier situación de juego hay una información que es relevante, pero hay información que es distractora y que el jugador tiene que inhibir para que no afecte a una resolución eficaz. Y como última, pero no menos importante, característica de nuestro entorno, tenemos que pensar que cualquier acción de juego, cualquier conducta en competición va a tener consecuencias y que esas consecuencias generan un estado afectivo, un estado emocional, o bien puede respaldar las intenciones o la actividad del deportista, o bien le pueden restar confianza para un nuevo intento en el futuro. El hecho de que yo consiga éxito en un lanzamiento exterior, un tiro de 3, por ejemplo, pues puede estar favoreciendo mi percepción de autoeficacia, pero por otra parte también, en el caso de que falle, puede estar influyendo negativamente en cómo me percibo de competente para luego afrontar un nuevo reto. Por lo tanto, cuando entrenemos, tenemos que ser conscientes de que ejercicios en los cuales acertar o errar no tiene consecuencia alguna, están lejos de poder estimular la mejora de las habilidades psicológicas que están implícitas en la competición. Esta ha sido una de las grandes asignaturas pendientes. Tenemos deportistas que se han entrenado motrizmente, pero si en el mejor de los casos ha habido una mejora táctica individual, es decir, orientada a la toma de decisiones, pero no ha habido un entrenamiento específico con consecuencias a partir del error que haya impulsado esa mejora desde el punto de vista de la autorregulación emocional, probablemente tengamos deportistas incapaces de rendir en el partido. Tendremos gente que puede entrenar bien y compite mal. Y esto, como sabéis, pues es un mal común. Hemos conseguido durante muchos años conseguir que los chicos o las chicas puedan mejorar motrizmente, pero luego nos damos cuenta de que esto no tiene transferencia a la competición y en muchos casos es la consecuencia de una mala orientación del proceso entrenamiento. Iremos hablando a lo largo del curso de cómo ir diseñando las tareas precisamente para que, además de un componente técnico, coordinativo, de un componente físico, de estímulo biológico, de estímulos de tipo cognitivo para la mejora de la inteligencia o la creatividad táctica, también lo tenga para la mejora de esas habilidades psicológicas que nos permiten un rendimiento eficaz. Bueno, todo lo que hemos intentado resumir en esta diapositiva nos obliga en definitiva a pensar cómo vamos a gestionar todas esas demandas motrices y físicas requeridas en la competición para el diseño de nuestras actividades de enseñanza. En definitiva, lo que queremos es estimular la capacidad adaptativa del deportista. Si una jugadora a lo largo de varias sesiones de entrenamiento no evoluciona, tenemos que llegar a la conclusión no de que está falta de talento. Lo que tenemos que pensar es que quizás no hemos seleccionado los estímulos que serían convenientes para adaptarnos a sus recursos disponibles y para, sobre todo, estimular esa capacidad adaptativa que es la que te permite mejorar y poder perfeccionar tus habilidades para el juego de baloncesto. La segunda reflexión que quería traeros es la necesidad de que nuestros entrenadores tengan un conocimiento muy profundo sobre el juego. Si no entendemos cuáles son las exigencias del juego
si no conocemos cuáles son los elementos estructurales, pero sobre todo cuáles son las relaciones que se establecen entre esos elementos estructurales, que son el balón, la canasta, los jugadores del equipo propio, los jugadores del equipo rival y todo esto condicionado por las reglas, si no entendemos cuál es la lógica funcional, entender, por ejemplo, que un desplazamiento de un jugador sin balón que se aproxima al jugador pasador está facilitando la acción del pase y que un jugador que se aleja del poseedor del balón dificulta al pasador, si no entendemos muchas de estas cuestiones que están relacionadas con la lógica interna del juego, difícilmente podremos plantear propuestas metodológicas que sean coherentes y que sean eficaces. ¿Qué vamos a hacer para poder desarrollar un cuerpo de conocimiento metodológico, consistente, serio, que de verdad responda a las necesidades tanto individuales como colectivas de nuestros jugadores? Pues hacer lo que se han hecho otros campos de estudio, que es acudir a la ciencia, hacer una revisión profunda de los avances de los últimos años en diferentes disciplinas. Yo particularmente os recomendaría que no os ciñerais a una única área de conocimiento o una única ciencia o área científica, sino que nos nutramos de todas aquellas que en un momento determinado creemos que pueden aportar alguna información para dar respuesta a los problemas habituales del entrenamiento. En los últimos años se habla mucho sobre las ciencias de la complejidad. Esto ha sido uno de los grandes avances científicos en el ámbito de las ciencias del deporte. Las ciencias de la complejidad parten de algunos constructos teóricos, como la psicología ecológica de Gibson. Bueno, tenéis en la diapositiva algunas de esas propuestas, no me voy a extender en ellas, pero si veis, son diferentes disciplinas científicas, tienen enfoques diferentes, pero que nosotros consideramos que son complementarios, lejos de ser, de estar diametralmente opuestos. Pues nosotros creemos que hay que buscar la sinergia entre esos modelos teóricos, sobre todo porque procedemos del campo práctico, lo que queremos es encontrar soluciones. Así que en el próximo capítulo pues empezaremos a abordar con un poco más de profundidad estas cuestiones.